Bueno, arratsaldeon guztioi, eta ongi etorri guztiak areto honetara. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos aquí al Lombo Areto a esta presentación del borrador de propuesta inicial del Plan Director de Equipamientos Públicos del municipio. Bueno, en primer lugar, eso, por si hay alguno que no nos conozcamos, yo soy Asier y le tengo aquí a Javier Puertas, el consultor del EKS, que ha llevado también un poco la responsabilidad de la fase de participación del diagnóstico, que acabamos allá por octubre. Y bueno, José Chu Olivares, el arquitecto, uno de los arquitectos del equipo técnico y arquitecto asesor de ayuntamiento, se incorporará un poco a lo largo de la reunión, porque ha tenido algún percance y ha tenido que estar fuera hasta ahora. Esperemos que se incorpore en cuanto puede, sin mayor novedad. Bueno, hoy se trata de hacer un poco la propuesta. Como os dijimos en un momento, íbamos a hacer una primera fase para recoger opiniones, propuestas y demás. Luego venía un trabajo de adecuación y una primera propuesta borrador de un plan director. Es una visión estratégica a corto, medio y largo plazo de lo que puede ser los equipamientos y la ubicación de los distintos servicios en los equipamientos públicos. Haciendo un poco de historia, vamos a empezar recordando un poco cuáles eran los motivos o la oportunidad por la que surgía este evento. En su momento decíamos que en Arrigorriaga en las últimas décadas ha ido creciendo la masa poblacional, han ido creciendo los habitantes de Arrigorriaga. Ha sido un pueblo vivo que se ha transformado bastante, especialmente desde el año 83 en adelante. Y eso ha supuesto que numerosas personas de otros lugares hayan elegido Arrigorriaga para venir a vivir, y eso a su vez ha ido implicando un desarrollo de lo que son los servicios públicos municipales, que han ido adecuándose a esa mayor demanda y mayor población. Y en algunos momentos se han hecho nuevos equipamientos, en otros se han adaptado equipamientos disponibles y se ha crecido un poco, en algunos casos, aprovechando lo que teníamos o, como decía, creando nuevos. Eso hemos visto en el diagnóstico también, que lo que ha dado es una cierta dispersión un poco también de los servicios, y que a raíz también de la construcción en el año 2011 del nuevo ayuntamiento, veíamos que teníamos otro equipamiento disponible que nos brindaba una oportunidad. Como suele decir alguno, la oportunidad es un pájaro que nunca se posa, ¿no? Pues es así, hay que agarrarla al vuelo. Nos venía la oportunidad y ya en aquel entonces, por el año 2011, tuvimos alguna reunión con distintas asociaciones en la que les pedíamos que nos den alguna su visión, por lo menos, pero no teniendo en cuenta este equipamiento como un enclave único, sino como una parte de un todo que estaría formada por la totalidad de los elementos de equipamientos públicos municipales. Bien, en este sentido, lo que creímos oportuno es lanzar un plan, un proceso de distintas etapas en las que elaborar ese plan que haga que podamos llegar a un consenso en cuanto a cuál será el escenario de los equipamientos y de los servicios públicos municipales a un periodo de tiempo, y que luego eso tenga un plan para ir acometiendo las distintas actuaciones que de él se deriven. A tal efecto, hicimos una presentación, un lanzamiento de este proyecto, que si recordáis, alguno de los que está aquí estuvo incluso en la reunión, en los foros de participación que se hicieron en mayo del 2014, se hizo la presentación de que íbamos a lanzar este proyecto. A partir de ahí empezamos la fase del diagnóstico en junio, a principios de junio del verano pasado, del 2014, en el que esa encuesta que se ve ahí en la pantalla se envió a todos los domicilios del municipio. Pasa, Josécho, arratsaldeon. Se envió a todos los domicilios del municipio. También se envió otra encuesta a todos los trabajadores y trabajadoras municipales. Se habilitó un correo electrónico para toda aquella persona que quisiera hacer sus aportaciones o sus quejas, sugerencias y demás. eraikinpublikoak@arrigorriaga.org. Se mantuvieron reuniones presenciales tanto con los distintos partidos políticos, como con asociaciones, otros colectivos, como con técnicos municipales responsables de los equipamientos públicos, incluso con las empresas prestadoras contratadas en el ayuntamiento que prestan estos servicios en los distintos equipamientos.
Con esto se hizo un borrador inicial de diagnóstico y finalmente en octubre, finales de octubre, se hizo un Work Café en la sala de exposiciones del Ayuntamiento, en el que asistimos, si no recuerdo mal, unas 50 y pico personas también, y que eso cerró un diagnóstico que Javi se encargó de recoger en un documento que ahí está, y el cual ha servido de base luego para elaborar por parte del equipo técnico esta primera propuesta, primer borrador para hacer un contraste. La siguiente fase, lo que decía, es esta elaboración de propuesta que hoy queremos presentar para explicarla un poco de primera mano, pues los que han estado trabajando y los que hemos estado un poco más encima, para que os demos una primera explicación y luego lo podáis vosotros estudiar y ver tranquilamente para después hacer vuestras aportaciones. Y hoy también pues damos por finalizada esa primera fase de elaboración de propuesta y damos comienzo a la siguiente fase, a la fase 4, que sería la de contraste, que obviamente, como ya anunciábamos al principio, pues va a tener también con todas las personas que han participado hasta ahora y con todos aquellos que, aunque no hayan participado hasta ahora, quieran sumarse. Esta fase de contraste precede a la última, que sería la propuesta definitiva, y que vendrá más adelante, que es en la que ya sí habrá también una propuesta de tiempos e incluso una valoración económica de las actuaciones, que a día de hoy todavía no está, por eso de que todavía no está contrastada. Y la propuesta definitiva puede parecerse a esta, puede ser la misma o puede ser completamente distinta en función de lo que entre todos pues vayamos viendo. Esta fase de contraste, como decía, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues va a consistir en un lanzamiento en rueda de prensa que ha sido esta mañana en el Ayuntamiento. Posteriormente ha habido también una reunión de la Junta de Portavoces en la que se ha presentado también a los distintos grupos políticos. Ahora mismo esta presentación que vamos a hacer para todos y todas los que habéis asistido, y que, bueno, pues para los que no han asistido y tengan interés también, esta presentación se grabará en vídeo y estará disponible a partir del lunes aproximadamente en la página web, para que si alguien quiere repasarla o lo que sea, pues la tenga también a su disposición, y también en Facebook y en YouTube. A partir del lunes también, esa propuesta se va a plasmar en unos paneles de un tamaño considerable, en A0, que se van a colocar en los distintos edificios. Cada uno en su edificio se pondrán los paneles que relaten un poco cuáles son las actuaciones propuestas en cada uno de esos edificios, cuáles son los condicionantes que esas actuaciones tienen, los pros, los contras, planos de ubicación, planos de estado actual y planos de estado de propuesta, ¿vale? Esas van a estar allí para que, por lo menos a lo largo de 3 semanas, todo aquel que quiera informarse y verlo pueda hacerlo. Y también, para una mayor claridad y para poder despejar dudas, pondremos un calendario en el que tanto Javier como Joséchu van a dar, en cada uno de esos edificios, van a dar explicaciones públicas para los usuarios y usuarias de esos edificios que quieran asistir y ver de primera mano la explicación. Y tanto Javi como Joséchu también les podrán resolver las dudas y todas las preguntas que tengan. También, junto con esos paneles, vamos a poner, del mismo modo que hicimos en el diagnóstico inicial, unas urnas con un cuestionario. Esta vez el cuestionario ya no será de las aportaciones iniciales, sino ya de temas concretos, habiendo ya propuestas concretas. Y además habilitaremos también la ronda de reuniones presenciales con todos los agentes que tuvieron reuniones en esa primera fase de diagnóstico, e incluso con cualquier otra persona que pueda estar interesada y que lo crea necesario u oportuno. Lo dicho, en estas reuniones pues serían con todos los grupos políticos, con todos los responsables de equipamientos, los distintos jefes de los servicios del Ayuntamiento, asociaciones, clubes deportivos, etcétera, ¿vale? También, de nuevo, volvemos a habilitar el mismo correo, directinpublico@rigorrea.org, otra vía más para el que quiera lanzarnos sus propuestas. Y, como no, pues el servicio de atención a la ciudadanía sigue disponible, está en periodo de procesos participativos o no, es la vía de entrada al Ayuntamiento. Y, como no, también pues el cara a cara, en aquel que esté interesado fuera de esas reuniones, tanto con Joséchu, con Javi como conmigo mismo, estamos encantados de sentarnos y de explicar o de recibir lo que haga falta. Bueno, con eso el diagnóstico está en la web, se repartió en su momento. No vamos hoy a recordar todo el diagnóstico, solo vamos a poner esta, que era un poco lo que eran las valoraciones globales que habían salido
esos resultados que se hicieron, que bueno, pues se ve que un poco los edificios con mejor valoración que salieron de allí pues fueron el edificio de Euskaltegi, el Centro Sociocultural de Abusu, el Gaztegune y Lombo Aretoa. Y pues por el lado contrario, un poco los de peor valoración estaban tanto el Polideportivo Municipal pues como el edificio de talleres y la Kulturetxea. Bueno, teniendo en cuenta que es una escala del 0 al 5 y que la nota mínima pues es un 2,98 en el caso de la adecuación de espacios del Polideportivo Municipal. Vale. Bueno, en base a este diagnóstico, el equipo técnico y Javi se pusieron un poco en marcha a redactar y a poder presentar una propuesta concreta, y de ahí sacamos 6 objetivos prioritarios con los que trabajar a la hora de realizar esa propuesta. Los ejes objetivos eran, el primero de ellos, agrupar edificios y usos según polos de actividad. Lo que os decía respondía un poco a esa dispersión que decíamos antes. Entonces, hay una propuesta en cuanto a agrupar esos polos de actividad, que los hemos dividido en 5 grupos: uno, creativas y de ocio; un segundo polo de físicas y vida saludable; un tercer, ocio socio-asociativas; un cuarto, de administrativas; y un quinto, de tecno-intelectuales, ¿vale? Y situándolas un poco por distintos polos. Segundo objetivo, ordenar los equipamientos para satisfacer la demanda ciudadana. Pues bueno, un poco habíamos hecho una fase de diagnóstico con todos los agentes, ver un poco cómo podemos ordenar los edificios que tenemos para que la mayoría de las propuestas o el máximo número posible de propuestas o de inquietudes puedan verse reflejadas o satisfechas en ese plan. Un tercer punto, que era mejorar la adecuación de los espacios a usos previstos. El cuarto, acondicionar los edificios existentes, el mantenimiento de lo que está, independientemente de que pase o no pase por reformas o por actuaciones. Y el quinto, garantizar la accesibilidad a los edificios públicos. Tenemos edificios en los que eso a día de hoy no se cumple. Y un último y sexto objetivo, que era racionalizar los equipamientos con criterios de sostenibilidad en todos los sentidos. Bien, sostenibilidad tanto energética como sostenibilidad social, sostenibilidad económica y sostenibilidad también de los servicios que albergan. Bueno, estos eran los objetivos y con eso se ha elaborado esta propuesta que pasamos a detallaros. Vamos a empezar por el edificio, por uno. Aquí, igual, José, sería importante que expliques el tema de los condicionantes y demás. Cada edificio, luego en los paneles, aquí no lo vamos a poner, pero en los paneles, pues alguien se presenta, bueno, joder, y esto primero, esto después. Bueno, en los paneles veréis a cada edificio, bueno, que lo explique José, igual mejor. A cada edificio no es con la intención de establecer prioridades, sino con la intención de aclarar qué cosas se pueden hacer antes y qué cosas se pueden hacer más tarde en función de las condiciones de los edificios. Le hemos llamado así grado de condicionante y va a llevar un número, de tal manera que el 0, y con el Udaletxe Zaharra lo entendemos perfectamente, es que no tiene ningún condicionante previo para si fuera el caso, empezar las obras mañana mismo. Por lo tanto, tiene un grado de condicionante 0. Luego veremos, lo entenderéis mejor según vayamos viendo, cómo hay una serie de propuestas encaminadas a modificar los servicios de edificios, es decir, reubicar algunos edificios, pero veremos claramente que, os voy a poner un ejemplo que luego lo veremos, por ejemplo, la ludoteca infantil. La ludoteca infantil, si nosotros queremos hacer un uso nuevo donde ahora está la ludoteca infantil antes tiene que ir a otra localización. ¿Eso qué significa? Que al final va a haber unos condicionantes, de tal manera que cuando queramos actuar sobre un edificio, aunque igual económicamente sea factible hacerlo ya, no podamos porque tenga un grado de condicionante 3, es decir, hay que actuar en 3 edificios antes para vaciarlo ese edificio y poder actuar sobre él. Es un concepto muy sencillo, pero que junto con otros condicionantes nos va a llevar a marcar un poco los pasos de esta estrategia, ¿no? Este caso es un caso claro y por eso casi lo hemos explicado al principio, es un 0, es decir, es un edificio que ahora mismo está vacío
Por lo tanto, no tenemos que hacer ninguna actuación previa para actuar sobre él. Veremos que, según la propuesta vaya cogiendo cuerpo, veréis viendo que hay muchas interrelaciones entre edificios y al final es un poco un puzzle y hay que organizarlo bien. Vale, bueno, lo que os decía, empezamos con el edificio del viejo ayuntamiento. En el nuevo y en el edificio de Euskaltegui la decisión es no hacer ninguna actuación. En el ayuntamiento nuevo, en la propuesta creemos que está adecuado a los usos y al servicio que presta, y el edificio de Euskaltegui, con las últimas adecuaciones también de la instalación del centro de empleo y demás, también creemos que completa lo que es el edificio y responde un poco, como así también salió en el diagnóstico, responde un poco tanto los espacios como los usos a la demanda. Aquí centralizaríamos el polo de esas actividades administrativas en el entorno entre el edificio Nuevo Ayuntamiento, Viejo Ayuntamiento y Euskaltegui. Iniciamos un poco, pues bueno, estas son la situación actual del edificio, estos son los planos de estado actual, y empezando un poco por la primera planta, pues vemos que uno de los principales problemas de este edificio, que ya en su momento se barajó también a la hora de tomar la decisión de continuar en ese o no, era la ubicación, o por lo menos solucionar el problema de accesibilidad que tenemos en este edificio al no contar con un ascensor, que según pues para qué actividades tiene todavía mayor importancia. El acceso, como decía, es por una escalera, con lo cual la propuesta inicial es de dotar al edificio de un ascensor que tenga un recorrido sobre las 3 plantas del edificio, con lo cual modificaríamos ese último tramo de escalera que habéis visto que antes se movía por aquí y ahora desembarca en la zona de abajo, con lo cual la entrada peatonal al edificio sería por esta zona, mientras que la entrada con ascensor sería por aquí. A partir de ahí, dotando ya de servicios al edificio, como propuesta en planta baja, hemos puesto una propuesta de desplazar la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que atiende a los vecinos y vecinas de Arrigorriaga cada vez en mayor número, y no solo de Arrigorriaga, de vecinos y vecinas de Arrigorriaga, sino también de pueblos del entorno que no cuentan con este servicio en su municipio. Hemos planteado desplazarlo a este local, en el que tiene un acceso externo directo para que el público pueda acceder desde la calle directamente. El servicio de la OMIC es prestado por una empresa independiente del ayuntamiento, con lo cual los horarios y las personas trabajadoras no siempre son los mismos, con lo cual entendemos que es un espacio idóneo para esa atención. En el local de enfrente, dentro del arco sin salir, proponemos desplazar el Kacetagunea, que en estos momentos se ubica en este edificio, en el edificio del Lombo. Aquí en nuestra 2 plantas por encima de donde estamos ahora mismo se encuentra el Kacetagune, que entendemos, como luego veréis, que este edificio tiene que tener otro polo, otra actividad distinta íntegramente. Creemos que aquí se están mezclando usos y que el Kacetagune, como servicio que se presta administrativo desde el ayuntamiento y también como un servicio que se presta por una empresa externa contratada, con un convenio con Gobierno vasco y demás, pues es una zona idónea en la que la gente también puede acceder desde la vía pública con un acceso directo y cumple los requisitos que necesita para la prestación de ese servicio. El otro local en planta baja sería la sala multiusos, si muchos conocéis el espacio, el antiguo salón de plenos, que la propuesta sería que mantenga un poco sus funciones. También cuenta con unos servicios en una interplanta por esta zona, una especie de preentrada y luego la sala, que independientemente de que el mobiliario sea ese o no, sí creemos que sería bueno que mantenga ese tipo de servicios, con posibilidad de que sea utilizado bien por asociaciones, incluso por comunidades de vecinos que a veces requieren espacios de mayor número de personas, y en un momento dado pueda haber una exposición o una charla o un vídeo. En planta baja habría un control de accesos también y los locales técnicos con las instalaciones de calderas y demás, porque además se da la peculiaridad que este edificio alberga las calderas tanto para este edificio como para el edificio vecino del Euskaltegui y la policía y demás. Las calderas funcionan desde aquí. En planta primera, pues si subiríamos por la escalera desembarcaríamos aquí, por el ascensor desembarcaríamos aquí, y hacemos una propuesta de meter unos servicios adaptados a todo tipo de personas, con minusvalía o no minusvalía, con lo cual habría que remodelar también, porque los que están no cumplen ahora mismo la normativa. Estas escaleras que existen también habría que adecuarlas en cierto modo, porque los pasos tampoco cumplen los criterios de accesibilidad hoy en día.
Y la propuesta para esta planta es que la planta en su totalidad albergue la biblioteca municipal, desplazando lo que es la biblioteca municipal desde la Casa de la Cultura a la primera planta del antiguo ayuntamiento. Una biblioteca municipal que de otra forma que la actual en una misma planta y en un mismo espacio prácticamente, aunque hace no mucho tiempo hemos hecho una actuación que pretendía ir un poco en este camino de separar un poco la zona infantil de la zona de uso general de la biblioteca, pues aquí propondríamos que eso se haga realidad destinando una zona de esa planta aislada para la zona infantil de la biblioteca, aunque siempre es más ruidosa por naturaleza, y una para el uso general que a su vez se estructure también en dos zonas en las que podamos tener una zona para albergar los fondos bibliográficos y otra zona que sea la zona de lectura, la zona de consultas e incluso la zona de control donde podamos tener el personal de la biblioteca que desde una posición en la esquina pueda controlar tanto la zona de consultas y demás como la zona de uso infantil. Avanzando en el edificio hacia arriba, llegamos a la segunda planta, en la que también el acceso peatonal sería a través de estas escaleras. Hemos creado, o se ha propuesto desde el equipo técnico, un pasillo perimetral que recorre toda la planta y este sería el desembarco del ascensor. La propuesta aquí también pasaría por tener unos aseos adaptados en esta planta. Existen, hay que adaptarlos, los aseos, ahora mismo hay unos aseos, pero no cumplen los requisitos para la accesibilidad y esta escalera adjunta, pues lo mismo, hay que adaptarla también para que cumpla. En esta planta la propuesta de usos a albergar sería una zona administrativa en la que tendríamos también posibilidad de estanqueidad con dos puertas aquí que restringen el uso de esta zona, en la que proponemos desplazar los despachos del personal del área de cultura que ahora mismo se encuentran también en el edificio de la Casa de Cultura, el despacho de dirección, de administrativos y de los animadores socioculturales, así como un armario, almacén y un servidor. Con esto lo que conseguimos es que estén en los edificios en los que se están prestando estos servicios administrativos. Antes, el tener el Kazetagune aquí y la UMIC en el otro nos obligan a veces a que desplazamientos de los conserjes que tengan que compartir entre distintos edificios y tengan que andar moviéndose de un sitio a otro. Aquí concentramos todos los servicios en estos edificios administrativos y también los técnicos municipales están más cerca de lo que es el ayuntamiento y el entorno administrativo que desde la Casa de Cultura. En el resto del espacio proponemos también una sala de audiovisuales de multiusos grande, con capacidad, y dos salas para trabajo en grupo, lo hemos llamado, porque hemos detectado en el diagnóstico y también por los servicios culturales nuestros, en bibliotecas y demás, que también hay demanda, cada vez hay más demanda de espacios en los que poder trabajar en grupo, porque tanto centros educativos, escuelas como universidades y demás practican cada vez más veces el trabajo en grupo. Y ese en una biblioteca al uso pues molesta más al entorno o es más difícil de llevar a cabo. Sin embargo, pues en estas salas estarían a disposición de los usuarios para este tipo de trabajo. Y una sala también para esas nuevas tecnologías, una sala multimedia que hemos llamado, porque bueno, cada vez más veis que en la biblioteca hace poco también hemos incorporado nuevas tablets y nuevos servicios multimedia en los que hoy en día ya no solo la gente lee, sino que también vemos vídeos, tenemos archivos musicales, tenemos grabaciones, tenemos un poco de todo y también dentro de un entorno de una biblioteca pues al resto de usuarios puede llegar a molestar. Entonces, en este sentido, habilitaríamos una sala en la que sería la sala idónea para eso, pues manejar unos ordenadores, vídeos, multimedia, tablets, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por último, en la última planta, la planta bajo cubierta del ayuntamiento, este sería el acceso peatonal por la escalera, este sería el desembarco del ascensor. Aquí no ha sido posible meter aseos para masculinos y femeninos, sino que hemos planteado un aseo sí adaptado para personas con minusvalía, pero único compartido en esta planta. Hay una zona que aquí no salva altura, que sería esa zona marcada ahora sombreada, con lo cual esa sin más queda cerrada y precintada. Y el resto de la zona queda una zona en la que se plantea una sala de estudio con capacidad para unas 62-64 personas, que en caso de necesidad, en los periodos de mayor afluencia, periodos de exámenes y demás, lo mismo modo que ahora se amplían horarios, aquí se podría ampliar la capacidad con las salas de abajo, tanto las de audiovisuales como las de trabajo y la multimedia. En este sentido,
la oferta de todo el edificio estaría muy centrada en torno a lo que son los servicios culturales y los servicios de biblioteca, así como la zona de estudios y esas nuevas tecnologías, junto con los 2 servicios que teníamos antes. Esto es un poco el resumen de esas 4 plantas con la leyenda de cada uno, lo que hemos explicado. Y si os parece, bueno, vamos a seguir igual con todos los edificios, y luego comenta Javi más. Bueno, otro polo de actividades, la habíamos llamado las tecnointelectuales, ¿no? que creemos que un buen espacio para ubicarlas sería el entorno de la Casa de Cultura, tanto el edificio que ahora alberga la Casa de Cultura como el edificio de talleres, los 2. Para esta propuesta hemos hecho 2 en una. Hemos hecho una propuesta de usos que creemos que es abordable a corto o medio plazo, y una que igual, según las condiciones y la situación en cada momento, pueda ser posterior, pero creemos más idónea. En este sentido, esta es la distribución actual. Los dibujos de arriba son las plantas actuales de la Casa de Cultura, los de abajo de la Casa de Talleres. Y en esa primera propuesta, 2 en una, que decía, esa primera fase, la propuesta iría, pues bueno, por mantener un poco en los 2 edificios lo que es el acceso de cada uno de ellos y las comunicaciones verticales, las escaleras tal y como están, y la zona, esta técnica de calderas y distintas instalaciones. A partir de ahí, en el edificio de Casa Cultura, en el antiguo despacho de administración de Alberto, que le podemos poner nombre, sabéis que hace ya una temporada que se ha trasladado a la planta superior. Y bueno, pues la necesidad que se detectaba de tener un almacén para distintos usos de ese edificio lo hemos ubicado ahí abajo en esa planta. En el edificio de talleres, este taller ya existía. Nos pasa un poco lo mismo, la cada vez mayor demanda y cada vez mayor posesión del ayuntamiento de mesas, sillas, caballetes y distinto material que se utiliza tanto por el ayuntamiento como por distintas asociaciones, pues nos hace que cada vez necesitamos también más espacio de almacenamiento. Y entonces, este espacio en el que se ubicaba la UMIC hasta esta propuesta, por lo menos en estos planos, proponemos crear esa ampliación del almacén que nos hace falta. Y en la zona en la que ahora teníamos toda la biblioteca y demás, la propuesta es llevar la ludoteca de niños y niñas que en este momento tenemos sobre este teatro, en la mitad de la planta tenemos situada aquí arriba. Sería una propuesta de que toda esta planta baja del edificio de la Casa de Cultura albergue la ludoteca. Las razones que han llevado al equipo técnico a plantear esta propuesta, pues bueno, en el diagnóstico venían tanto por un lado los metros y demás, que con esta propuesta se amplían, hay más metros en la propuesta que en la sala que actualmente tiene la ludoteca. Por otro lado, el entorno de este edificio entendemos que no estando mal, es un entorno que para las posibilidades de expandir la ludoteca hacia el exterior también son más complicadas, con más vehículos en el entorno, menos zonas peatonales, por lo menos de acceso directo. Y aquí entendemos que desde esa ludoteca, ahí donde están las flechas en intermitente, son comunicaciones directas que existen y se pueden habilitar para salida y entrada directamente desde la calle, y que incluso la comunicación directa con un parque para los días de buen tiempo da mucho juego para un servicio de ludoteca como el que tenemos en Arriorrea con los niños y niñas, con un parque del calibre del parque de Barúa a su disposición, incluso con la prolongación hasta el frontón mismo, y esta terraza que la hacemos accesible con una rampa que también puede dar bastante juego para este servicio. En las plantas altas, la propuesta sería, en tanto en uno como en otro edificio, convertir las 2 plantas en talleres para ampliar la oferta de talleres que en estos momentos se hace desde la Casa de Cultura, desde el propio ayuntamiento, que puede ser bien ampliando a nuevos cursos o simplemente dando la opción de que en este momento hubiera cursos que, disponiendo de un espacio más adecuado, incluso podrían aumentar sus participantes sin tener que hacer cursos nuevos. Me refiero a cursos que, por ejemplo, comparten aulas, que no se puede meter a más participantes en algunos talleres, pues porque los complementos necesarios para realizar ese taller es que físicamente ya no entrarían en el local, etc.
etcétera, etcétera. Y las 2 plantas superiores también. La propuesta sería que, manteniendo esas zonas de comunicación, también sean talleres. Hemos pintado 8 entre las 4 plantas, pero esto ya sí que es, sin más, una propuesta. Evidentemente, luego la distribución de esos talleres es perfectamente adaptable a la necesidad o la demanda que pueda haber en cada uno de los momentos, en función del número de talleres que haya y el número de alumnos que haya en cada uno de los talleres, que no siempre es uniforme y que, según los años, va variando. Por tanto, este edificio también sería una propuesta en el que tanto una como otra, siempre que el edificio está en uso, bien por la ludoteca o bien por los talleres, los propios monitores de las actividades son los que tienen en marcha el edificio, con lo cual también la sostenibilidad del edificio es importante, de ambos edificios. Este es el resumen de esta propuesta. Y esa segunda, el 2 del 2 en 1, sería esta, en el que, además de los usos y de mantener ese edificio, intentamos también solucionar otro problema que tienen estos edificios, que entendemos que es la accesibilidad de ambos. Bueno, el equipo técnico lo que traslada es que solucionar la accesibilidad individualmente para cada uno de ellos es más complicado, más costoso en principio, y más perjudicial para los propios edificios, teniendo en cuenta que, si ahora mismo ya tenemos un espacio limitado, la colocación de ascensores en los 2 edificios todavía mermaría más la capacidad interna y el espacio interno de cada uno de los 2 edificios. En este sentido, han identificado un lugar en el que no existe un uso definido intermedio entre ambos edificios, y desde el equipo redactor proponen un núcleo central que dé servicio a ambos edificios, en el que hay un espacio común de acceso por el que se accede tanto a un edificio como al otro edificio, y en el que se ubican un núcleo de escaleras vertical para las 3 plantas y un ascensor con recorrido para las 3 plantas. Esto, además de no consumir más espacio en los 2 edificios, hace que se gane, dado que las escaleras actuales de ambos edificios pueden desaparecer, la comunicación vertical de ambos se realizaría por el centro, y en las distintas plantas este núcleo central haría de distribuidor a las distintas plantas de ambos edificios. En este sentido, los usos: este almacén que habíamos planteado al principio en el antiguo despacho de Alberto, como decía antes, hemos pasado a proponerlo en esta segunda fase como unos aseos específicos para la ludoteca, unos aseos adaptados para los niños y niñas en edad de uso de la ludoteca, y la ludoteca todavía se ampliaría más con el espacio ganado a las escaleras y el espacio ganado a los accesos que en este momento habría que dejar libres, con lo cual la biblioteca todavía tendría más disponibilidad para tener más capacidad y ser más versátil. Y en el otro edificio, esa necesidad de almacén que decíamos antes la completaríamos en toda la planta. Toda esa planta baja pasaría a ser el almacén central, la brigada central de Amagoya y del resto de personal de los servicios culturales para ese almacenamiento de distintos materiales, mesas, jaimas, etcétera, etcétera, etcétera. En las plantas superiores sería lo mismo. El núcleo de accesos mantendría la escalera y el ascensor, y en este núcleo también meteríamos los aseos que den servicio a ambos edificios, adaptados obviamente para los 2, con lo cual también en las plantas primera y segunda los aseos que ahora mismo están dentro de los edificios podrían utilizarse para ese espacio, para talleres y demás, para que los talleres se puedan prestar en mejores condiciones y puedan dar un mayor servicio a todos los usuarios y usuarias. Y, por último, en la segunda planta sería similar a esta, también el mismo acceso y el reparto de talleres con también aseos adaptados en las 2 plantas. Esta sería la propuesta para el polo de actividades tecno-intelectuales. Resumen, y vamos a ir al Lombo, a este edificio en el que estamos, en el que creemos que es el idóneo para albergar ese polo de actividades socioasociativas que hemos llamado, y que en gran parte ya lo está albergando, y que creemos que todavía habría que potenciarlo más. Estos son el estado actual del edificio, que muchos de los que estáis aquí casi conocéis mejor que nosotros, porque pasáis casi
todos los días aquí unas cuantas horas. En la planta semisótano, que sería esta, la del teatro, no proponemos ninguna actuación. Entendemos que el teatro es acorde a la demanda y que es un equipamiento que responde un poco a las necesidades. En la planta primera, la zona que tenemos como de control, al ser un edificio en el que va a pasar a un uso exclusivo de asociaciones, entendemos que no hace falta la presencia de un conserje, sino que es un espacio que se regula él solo, una vez que los que traían personas ajenas a lo que son las asociaciones, bien sea el Kacetagunea, bien sea la ludoteca, ha desaparecido del edificio y se ha ubicado en otros edificios. Habilitamos unos aseos para todas las personas, también para personas con minusvalías y demás, que puedan estar en planta primera, ahora no, en planta baja, perdón, esto ahora mismo no existen dos aseos muy chiquitines. Y este local, que es donde se ubicaba la ludoteca, proponemos que se compartimente como nuevos locales también para distintas asociaciones, o bien para esas que ahora están compartiendo, o bien para nuevas asociaciones que precisen de un local en el ayuntamiento. Este cuarto local nos saldría, que de inicio lo hemos puesto como una doble función, bien puede ser, en función de las necesidades, una sala de reuniones que desahogue al resto en un momento dado, si una asociación tiene una reunión con más personas que las que le entran en su local, pueda celebrarla aquí, o bien puede ser otro local para una asociación sin mayor problema. Y esta otra sala, vamos a dejar una sala de mayor tamaño, de usos múltiples, porque a mí no me sale el otro nombre, que es un foyer. Un foyer, que sería un poco lo mismo. Sería una sala que daría apoyo al resto de asociaciones que estén ubicadas, a la actividad de las asociaciones que estén aquí para un día que necesiten hacer algo en el que tenga que haber más personas. Y también como un servicio de apoyo a esta propia instalación, en la que en muchas ocasiones pues o bien hace falta un vestuario más grande de que se tienen que dejar material, o bien en algún acto, pues se me ocurre, por ejemplo, como cuando se hizo en las jornadas de personas desaparecidas, pues hubo muchos medios de prensa, hubo que instalar una oficina de prensa grande con instalaciones, pues se instalaron aquí, o bien en distintas galas o premios que se han dado en esta sala, después ha habido pues un pequeño lunch o sarao o una pequeña reunión y demás que se ha hecho arriba. Pues bueno, mantener esa posibilidad y que exista. En la planta primera, lo mismo, mantendríamos los baños que existen y el almacén que existe. Se mantendrían también los locales que existen tal y como están, y esos locales que ocupaba el Kacetagunea también se proponen que incrementen esa oferta de las asociaciones y que el edificio en su totalidad sea gestionado de esta forma. Por último, la planta superior, la planta tercera, también se mantienen los dos locales que existen. En la actualidad el local 13 está compartido y el 14 pues, es la sede de Maigor también, como casi todos conocéis, y se propone pues, bueno, que siga siendo un poco la misma distribución. Este es el resumen de este edificio. Y llegamos un poco a las físicas. Vida saludable, que engloba, o creemos que lo suyo es que se engloben todas ellas en el polideportivo municipal, en el entorno completo del polideportivo municipal, en el que distinguimos más o menos 3 zonas y que bueno, pues tenemos actuaciones de mayor o menor calado en las 3, ¿no? Por un lado, algunas de ellas incluso ya en marcha. En la zona de pistas, el campo de fútbol, pues bueno, la hierba del campo de fútbol y la tribuna ya han sido regeneradas. Y en estos momentos, la foto es reciente, es de ayer, ya se está actuando sobre los vestuarios, pues bueno, pues porque ya desde hace tiempo había una demanda tanto de los usuarios como del polideportivo municipal para, por un lado, los usuarios no tener que desplazarse del polideportivo aquí y poder utilizar la instalación de forma autónoma, y el polideportivo municipal, pues un poco por las contrariedades que el tránsito de todo este número de personas a diario ejerce sobre las instalaciones y la ocupación también de ciertos espacios que de otra forma liberan también sitios para nuevas actividades o nuevos usos. En este sentido, en estos vestuarios se habilitan 4 vestuarios nuevos que posibilitan que los partidos se puedan jugar de forma continua, con un vestuario de árbitros, una zona de aseos también habilitados y adaptados para personas disminuidas,
y 2 almacenes para el distinto material del campo de fútbol, que en estos momentos se guarda también en el polideportivo a la vez que en uno de estos. Una segunda zona, que sería la zona principal del polideportivo, en la que tenemos los 2 edificios y en los que, pues en el diagnóstico sí que ha habido, como veis, era una de las puntuaciones más bajas y uno de los edificios en los que más requerimientos había. También porque, sin lugar a dudas y con toda seguridad, es el edificio con más usuarios y con más tránsito a diario de personas en todas sus instalaciones. Es un edificio con muchísimo tránsito y con mucha utilización. En ese sentido, sí que en el diagnóstico ha salido que, bueno, que hay una deficiencia en cuanto a espacios habilitados, bien para actividades que ahora albergan o incluso para otras que pudieran albergar. Bueno, la propuesta del equipo técnico es que existe en este momento una zona, esta de aquí. Bueno, esto para los que no estamos tan habituados a planos, estos son las 2 piscinas, la interior grande y la interior pequeña. Esta es la piscina exterior. Aquí en este entorno, en la foto, este espacio de aquí junto al edificio y entre la piscina, ahora mismo no tiene un uso específico y lo que se propone es ampliar el polideportivo por esa zona, incluyendo ese espacio dentro del polideportivo, con lo cual quedaría dentro de la zona del edificio. Empezando por los usos del edificio, sería el acceso por el mismo espacio que tenemos ahora. Los tornos se adelantarían un poco, según esta propuesta, a la zona de control. Y antes de empezar la distribución interior, vamos a empezar con la externa, porque bueno, una de las demandas también en algunas ocasiones es incluso antes de entrar por personas que ya no es que sean usuarias, sino que son acompañantes, podemos denominarle en algún caso, de los usuarios o usuarias de verdad, ¿no? Nos referimos pues muchos que van a buscar o a esperar a alguien y que se quedan en esta zona de entrada, muchas veces en mitad del paso de la gente que entra y sale para utilizar las instalaciones, y por ello vamos a plantear que hay a la izquierda de esa entrada, en esa zona que hay un parterre y demás, eliminemos ese parterre y creemos una pequeña zona de espera con una habilitación de unas sillas y demás, pues para que alguien pueda esperar ahí sin estar en mitad del paso. El puesto de control y la zona de vestuarios para el personal interno del polideportivo, el puesto de control estaría más o menos en la misma zona, con visión tanto de la entrada como del resto de circuitos internos del polideportivo. Y los vestuarios que ahora mismo ya existen ahí serían ampliados un poco, porque ahora mismo pues son deficitarios. Ahora que le veo ya a Juan Carlos, pues él lo sufre a diario y bueno, pues necesitan de una pequeña ampliación y acondicionamiento mejor del que está. Adosada a esta zona, habilitaríamos una zona de almacenes para distintos clubes y demás que ahora mismo ya existe. Esta sería algo más grande que la que hay, porque la que hay empieza a quedarse pequeña. Y los clubes y el propio polideportivo tendría aquí una zona en la que poder dejar material, entre comillas, en un espacio seguro, que cuando desarrollan su actividad pues puedan coger y trasladar a donde les sea necesario. Pues aquí hablo pues, de los clubes que utilizan la PP2 y la otra cancha, de los que pueden utilizar el frontón, incluso de otros. Tiene un acceso o tiene la posibilidad de un acceso externo para que en el caso de que fuera de un horario del polideportivo, que bueno, ya el horario de por sí es bastante amplio, de 9 a 10 de la mañana, pero los domingos a la tarde, por ejemplo, está cerrado, si alguien necesitaría un material, pues hay un acceso externo en el que la asociación correspondiente o club correspondiente podría tener llaves para poder entrar y recoger lo que crea conveniente. Se mantienen la zona de instalaciones, máquinas, bombeo, climatización y demás. También mantenemos el botiquín, mantenemos dos pequeños almacenes que tenemos en estas zonas, un local técnico de la piscina. Y en esta zona, que hasta ahora era el acceso a vestuarios, pues proponemos que salga un local de limpieza que también vemos necesario, además de crear también 2 nuevos aseos, unos aquí en un espacio común fuera de lo que son vestuarios y demás, unos aquí y otro adaptado para personas con minusvalía en esta zona de aquí. A ver, uno de los caballos de la batalla que hemos detectado en el diagnóstico, y no solo en el diagnóstico, sino también en el día a día de la utilización de la instalación y demás, son los vestuarios, ¿no? El polideportivo, pues para los que lo hemos conocido desde sus inicios,
El primer día no era así, el primer día tenía un frontón y una piscina, luego una pista, luego un. Y los vestuarios también han ido creciendo. Con ese crecimiento pues ha ido haciendo y a veces pues poniéndolos un poco como se ha podido, en donde se ha podido, dando el mejor servicio posible en cada momento, que entendemos que tampoco es que sea malo. Eso en algunos casos incluso hemos visto últimamente, ha habido que arreglar el techo de la piscina, ha habido que arreglar unos vestuarios que están situados en la planta primera, en la planta de arriba, pues porque son zonas húmedas, con filtraciones y demás, y bueno, pues crean problemas. Entonces, la propuesta del equipo de redactor ha sido ubicar todos los vestuarios del polideportivo en planta baja y agrupar los usos de los vestuarios. Entonces, en este sentido, se proponen 3 vestuarios en esta zona, 1, 2 y 3, que serían los de acceso a la piscina con ese recorrido que vemos ahí, con una entrada por aquí, como ha marcado la flecha, salida por el otro lado hacia la zona húmeda de la piscina, vestuario masculino o femenino, el otro, según cuál sea cada uno de ellos, y un tercer vestuario que en este momento prestamos un servicio ahí de forma medio precaria, arreglándose los trabajadores como pueden, para esas personas que, como decía antes, son acompañantes y llevan a alguien a hacer alguna actividad, que no quieren o prefieren no estar en un vestuario en el que hay otro tipo de gente cambiándose con otras edades y con otras características, y prefieren entrar a un vestuario en el que le cambian al niño, pero ellos no acceden a la actividad. El niño se cambia, accede a la actividad que tenga que ser, y el padre acompañante, madre, tita, mamá, lo que sea, pues bueno, sale y punto. También con una zona en la que para esos cursos de piscina y en esos momentos que hay actividades en la piscina, sea una zona de espera fuera de la zona húmeda, de la zona de duchas y demás, en la que los monitores pueden hacer entrega a los acompañantes o a los responsables de los niños y niñas que toman parte en las actividades de la piscina, con la seguridad de que alguien recoge a ese menor y luego tienen acceso directo al vestuario, todo ello sin estar, como en este momento nos pasa a veces, que la gente que está esperando pues está delante de la persona que se está duchando, que a veces pues no son situaciones cómodas pues en función de las personas también. Vale, esta zona de vestuario sería exclusiva para las personas que van a la piscina. Para el resto de personas, el resto de actividades que tiene el polideportivo, que no son pocas, se van a habilitar otros vestuarios, y aquí lo que pretendemos es agrupar al resto de usuarios del polideportivo. Aquí irían lo mismo las personas que van a hacer yoga, que van a hacer karate, taekwondo, tai chi, gimnasia para adultos, gimnasio de musculación, spinning, etcétera, 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 todas las actividades que pueda albergar el polideportivo. Serían estos 2 vestuarios o grandes vestuarios en los que hemos quitado el agua de la zona de piscina y demás, que siempre son zonas más conflictivas, y pretendemos que todo, uno masculino y otro femenino, se concentre en esta zona, con también zonas con cabinas para cambiarse de forma privada si alguien así lo prefiere, con aseos también dentro de los vestuarios para que no haya que salir de los vestuarios en el caso de que haya necesidades de ir a un servicio, y que centraliza un poco los núcleos, los flujos y los tránsitos de todos los usuarios en lo que es la instalación. Por otro lado, también vemos una demanda, y así también nos lo trasladaban desde el propio polideportivo, para posibles eventos que, aunque no sean los habituales de todos los días, puedan darse en una instalación de estas características, en el frontón o en cualquier otro espacio en el que haga falta unos vestuarios para albergar equipos y que tienen que tener un vestuario en exclusiva, pues porque van a jugar, pues no sé, se me ocurre que puede haber un torneo de balonmano, por decir algo, en el frontón, ¿no? Pues tendrían unos vestuarios de equipos que vamos a proponer que sean estos 2 que se encuentran aquí en la zona más próxima, y que también pues pueden valer pues para, a veces si se hacen eventos en el frontón, pues no sé, en el frontón se me ocurre que se han hecho desde temas de música, de bailes, danzas, patinaje y demás, taekwondo y demás temas, pues esos vestuarios también puedan dar servicio para ese evento en particular, puedan dar servicio los 2 vestuarios. Y un tercer vestuario, que sería esta mancha azul que ponemos aquí abajo, en el cual
vamos o proponemos implantar el vestuario de las personas que trabajan en el polideportivo, pero no es personal propio municipal, que son todos esos monitores y monitoras que imparten los cursos, que pertenecen a una empresa con una licitación, con un contrato con el ayuntamiento, en este momento a la empresa Saker, y a esas personas que están todos los días en el polideportivo con esa labor callada que parece que no se ve, pero que es muy importante, y son las personas de limpieza, que están continuamente y que también necesitan un espacio donde cambiarse y poder ducharse y demás. Con esto creemos completa la oferta de vestuarios. Hemos eliminado todos los vestuarios de planta baja, eliminamos todas esas posibles filtraciones y demás, problemas de planta alta, sí. Y eso, centralizamos todo en esta planta baja. Más usos. Bueno, en esta zona que hasta ahora está ocupada por el gimnasio, lo que proponemos es que vayan las asociaciones, en especial pues Arizberri principalmente, que ahora mismo es el grupo de baile del municipio, y no solo de baile, sino también con escuela de baile y con un tránsito importante de personas, que en este momento está en este edificio y que, bueno, en el propio diagnóstico y en otras ocasiones pues también nos dicen, bueno, pues es que el espacio no está muy bien. Pues efectivamente, porque creemos que este espacio no es realmente el espacio que, bueno, en algún momento y durante unos cuantos años ha dado un servicio y lo sigue dando, y gracias que ha estado y que lo hemos podido tener, pero creemos que este espacio es mucho más adecuado, está en una zona mucho más amable y, como decíamos antes, en un entorno mucho más a nuestro modo de ver adecuado. También con esa flecha verde lo que marcamos es que tiene una posibilidad de acceso independiente de lo que puede ser el resto del polideportivo municipal para esos horarios en los que el polideportivo pudiera darse, que Arizberri o los que utilicen, porque hay puesto a Arizberri y Madalen también, que también creo que practica su gimnasia en esta planta de aquí arriba, pues también propondríamos que sea en este local en el que desarrollen esas actividades. El local es mucho más grande que el que tenemos aquí, con techos más altos, espacios mejores, más entrada de aire fresco, mejor acondicionado y con un soporte en el entorno mucho mejor que en este edificio, entendemos, por la posibilidad que tenemos de que una vez completada la actividad, estamos hablando de gimnasia para mujeres o personas mayores, y para un ejercicio de baile o de danza, que al final también es un ejercicio físico, y que el que quiera tiene la posibilidad de que una vez determinada la actuación se puede duchar y puede tener un vestuario y un lo que sea para si le es necesario. Lo que decía, este acceso habilita que si un domingo a la tarde, tanto Madalen como Arizberri o algo que tenga algún material en esa sala y necesite utilizarlo, tiene un acceso libre e independiente que sus responsables, con los permisos correspondientes y con las tarjetas o llaves correspondientes, podrá acceder y llevar o traer cuando ellos crean conveniente. Otra de las propuestas que ha habido, también ha salido en el diagnóstico y también ha salido mucho antes que el diagnóstico, y de vez en cuando pues también incluso al despacho y a todo, pues siempre viene alguno que te propone ideas, e incluso alguno de los que está aquí propuso, yo creo, hasta la ubicación. Vamos a proponer que en la zona esta, entre lo que es la cancha y el pasillo de la entrada a esta zona que proponemos esté en Arizberri, Madalen, etcétera, haya un boulder que complemente la opción del tema de escalada y demás de los aficionados y aficionadas a la escalada del municipio de Arrigorriaga. Tenemos un rocódromo que, bueno, da un servicio limitado en unas condiciones y para un tipo de actividades. Y bueno, pues hay una cierta demanda de una instalación de estas condiciones que parece que es viable que pueda instalarse en esta ubicación, estando a cubierto y demás, y también contando pues con vestuarios, etcétera, próximos a ellos. Y por último, en esta planta baja, la zona en la que tenemos la sauna, que en este momento sabéis que contamos con una instalación de sauna, con lo cual mujeres y hombres se alternan los días para la utilización de la misma. Unos días es para uso de mujeres, otros días para uso de hombres. Lo que proponemos es que haya dos y no tengamos que estar pendiente de qué día es y de qué sexo tenemos para poder acceder a la sauna. Bueno, esto sería la propuesta para la planta baja, y
nos iríamos a la planta segunda y a la planta primera, perdón, y con la propuesta que hacemos, la comunicación principal con esa planta segunda, proponemos que sea esta nueva comunicación de escaleras, a pesar de que mantenemos tanto la existente en escaleras, que además tiene que mantenerse por cuestiones técnicas, tanto de evacuación como de emergencias y demás, como obviamente el ascensor que hace accesible esa primera planta para personas disminuidas. Entonces, por esa escalera en la que marcamos la flecha subiríamos arriba y llegaríamos a este espacio. En este espacio lo que hemos tratado es de dar respuesta a habilitar más espacios disponibles para poder albergar todas las actuaciones que queremos albergar aquí, e incluso en algunas de ellas, como decía también el edificio de talleres, ¿no? sin aumentar lo que es la oferta en sí, solo adecuando los locales seguramente vamos a poder dar servicio en mejores condiciones y a más personas. Bueno, esa línea roja marca dónde desembarcaríamos. Empezamos con la zona administrativa, que mantenemos los espacios que existen actualmente, para donde están el despacho de la gerencia y de la administración del polideportivo, así como esa sala de reuniones polivalente, tanto para los trabajadores internos como para el resto de usuarios del equipamiento. Y creamos una pequeña sala para los monitores, que si bien el vestuario lo tenían abajo, aquí sí que les habilitamos una pequeña salita para esos materiales que puedan necesitar para la hora de dar el curso, que estén cerca de los locales donde se prestan los servicios. No hagáis caso a los nombres de las salas porque los hemos identificado un poco con lo que ahora tiene, pero es un poco para que nos hagamos la idea con la forma que hemos dado para pensarlo. Luego, todo eso lo podremos hablar y habrá que verlo. Proponemos una de las primeras salas pues, en la que ahora mismo se da el yoga, entre otras cosas. Hasta ahora esa sala, para acceder a esa sala había que salir por un pasillo externo, había que salir a la calle. Los días de frío te coge por el camino, a la ida no es tan problemático, a la vuelta si estás sudado es otra historia, los días de lluvia pues te mojas. Bueno, hasta ahora la verdad es que da el servicio que da, pero no son las mejores condiciones. Lo que proponemos es que eso pase a estar dentro del edificio. La sala se adecue también internamente, esa compartimentación que tienen dos espacios distintos, porque en su día eso no estaba pensado para una sala de yoga, sino para un bar, se elimine y la sala en sí pase a ser una sala para este tipo de actividades, yoga o similares, que puedan ejercerse aquí con otro tipo de aislamiento sonoro y demás. Una segunda sala en la que también se accede desde este propio pasillo, le hemos llamado la sala de taekwondo porque ahora es el principal uso que tiene esta sala en este momento, en el que en esta sin más le hemos cambiado el acceso. El acceso antes era por esta zona de rampas y demás. El acceso, como hemos dicho que los vestuarios principales están en la planta baja aquí, todo el flujo de los vestuarios, en cuanto subes aquí, hemos pretendido que desde este pasillo y este pasillo se acceda a todos los espacios sin tener que andar desplazándose de un lado a otro del polideportivo. Entonces, desde aquí accederíamos a la zona de taekwondo y habilitaríamos una nueva sala en la que está ahora mismo la zona de spinning, que crece y que queda disponibles también para nuevos usos o desdoblamientos de actividades existentes. Otra nueva sala, esta sala 2, en la zona en la que se amplía el polideportivo encima de esos nuevos vestuarios. Y otra nueva sala de unas dimensiones un poco mayores, en las que otras cosas también tendría por dimensiones la capacidad, entre otros, de algunos que dicen, bueno, pues no tenemos ahora una con dimensiones oficiales como para hacer, pues, por ejemplo, la gimnasia rítmica o algunas cosas de estas. No sabemos la altura, pero sí, por lo menos para entrenamientos y según qué edades, esa sala cumpliría con esas dimensiones y podría albergar tanto gimnasia rítmica como otro tipo de actividades que puedan depender de una superficie de estas características. Tendríamos o mantendríamos la sala esta de gimnasio abierto que le llamamos, que es la misma que existe ahora, es una zona en la que sabéis que hay un par de colchonetas, unas bicicletas y unas espalderas, en las que sin la presencia ni el asesoramiento de ningún monitor, cada persona, hay personas que deciden hacer gimnasia ahí por su cuenta, a su libre albedrío. Esa, entendemos, por lo que así han dicho los usuarios y el propio personal del polideportivo, que es una zona con gran aceptación, y mantenemos dejarla como está. Creamos una nueva sala también en esa zona superior, en la que ubicaríamos, o la propuesta es ubicar la zona de spinning con una mayor capacidad.
que la que tiene, y con acceso tanto desde el exterior de esta sala grande como desde el interior, y con el acceso también pues, de este pasillo subiendo las rampas que ahora mismo existen, o bien desde esta propia sala grande. En esta sala grande la propuesta es llevar el gimnasio que ahora mismo está en la sala que habíamos propuesto meter a las asociaciones como Arizberri, como Madalen y demás. Con lo cual, llevar el gimnasio aquí también por la gran demanda que tiene tanto de los usuarios habituales como de usuarios que están con ganas de entrar y que en este momento no hay opción, y que últimamente pues está demandando distintas zonas en las que pueda haber una zona de estiramientos también, o una zona también para gimnasia de otro tipo, no de musculación pura y dura, o para profesionales de la musculación, por llamarlo de alguna forma, y una zona un poco más en la que los aparatos también tengan una mayor separación entre ellos. En este sentido, también podría haber dentro de ese mismo gimnasio, es un espacio amplio, podríamos hacer divisiones en cuanto a zonas de musculación, zona fitness, zona cardiovasculares, para hacer un gimnasio ya que pueda albergar también mayores usos y en mejores condiciones que el que está, que no es malo, pero es mejorable. Bueno, esta sería la propuesta para ambas plantas en el polideportivo municipal, que entendemos pues bueno, da mejor solución todavía a la situación actual, mejor solución a la solución de vestuarios, y creemos que es lo suficientemente versátil también en toda la configuración de esta segunda planta para incluso cosas que hoy en día nos habíamos podido dejar en el tintero y que seguramente, tal como van cambiando a día de hoy los usos y costumbres y las modas en este tipo de actividades, pues sea capaz de albergar incluso bastantes cosas que no habíamos sido capaces de prever en este momento. Este sería el resumen de las plantas del polideportivo. Y esa tercera zona, que serían las dos pistas polideportivas que tenemos ahí en el otro extremo del polideportivo, y que albergan pues un sinfín de actividades y de personas, pues empezando por el Padura de baloncesto, por el club de patinaje, por personas que puedan jugar a futbito u otros deportes alquilando la pista sin más, por todos los niños y niñas de la escuela pública de Arrigorriaga que utilizan estos equipamientos también para los momentos de recreo, para distintos actos, se me ocurre festival de clowns, distintos conciertos que se han dado de asociaciones o del propio ayuntamiento, bailes, la asociación de comerciantes ha hecho numerosas fiestas y más. Grupos es el salvamento normalmente para todas esas actividades cuando la previsión no es clara de lluvia, y vosotros sabéis mejor que yo que todo el mundo soléis poner, y por si llueve la PP2, ¿no? Pues bueno, cuando se puede, la PP2 también pues alberga un poco todo este tipo de usos. Y aquí, bueno, la propuesta es, bueno, aparte de ver que, bueno, estamos en ello ya mirando con alguna empresa cómo podemos minimizar y, si es posible, eliminar el problema de las condensaciones y demás, dar una solución un poco al tema de vestuarios también, de la misma manera que en el campo de fútbol se pretende que esta pista o estas pistas pudiesen funcionar en tanto en cuanto al baloncesto, por ejemplo, se refiere, de una forma independiente, que los vestuarios que hay aquí sean suficientes para albergar la actividad que se desarrolla en la pista, y que también creemos otro espacio como puede ser unos aseos que den cobertura a esta zona. Los aseos tendrían una triple función. Los vestuarios, la propuesta es, estos son los existentes que dan a la pista de baloncesto y comunican con la otra, con la PP2 por aquí. Duplicarlos en esa terraza que tienen en la parte de arriba, crear unos nuevos vestuarios con esta distribución o con otra, habría que ver si es esta o son un poco más grandes o más pequeños o demás, unos nuevos vestuarios que den servicio a ambas pistas, con las cuales comunican a través de este camino, y crear unos aseos públicos en esta zona, como digo, con tres funciones. Una, la función de que sirvan para todas esas personas que se acercan a ver cualquiera de los actos que se desarrollan en cualquiera de estas dos pistas. Y hablo eso, los que decía antes, desde la comida de jubilados hasta la fiesta de comerciantes, o al partido de fútbol o a la exhibición de patinaje,
esas personas que van a ver espectáculo o mañana al baile de los Iñauteris tengan unos aseos en los que poder entrar en condiciones y no tengan que entrar a los vestuarios, que es donde se entra hoy en día. Una segunda función, que sería que esos aseos sirvan para cuando estos patios están utilizados por los niños y niñas de la escuela de Arrigorriaga, para que tampoco tengan que acceder a los vestuarios, pues porque se nos está dando la situación, y bueno, aquí está también alguno del Padura Baloncesto, en el que muchas tardes ven cómo después de que numerosos niños y niñas hayan utilizado todo esto, pues en poco más de 20 minutos empieza la utilización por los equipos de baloncesto y demás de esos locales, pues que complica tanto los servicios de limpieza como el óptimo estado de las propias instalaciones. Entonces, entendemos que estos baños permiten cerrar todos los vestuarios durante el periodo escolar y que los vestuarios sean de uso exclusivo para las asociaciones que desarrollan actividades en esas pistas. Y una tercera función, que es que en verano, al lado de esta instalación, concretamente aquí a la izquierda, según miramos este plano, está el solarium de la piscina, y que también numerosos hombres, mujeres, niños, niñas de este municipio hacen uso de ese solarium durante el verano, y que en estos momentos, para hacer uso de un servicio, tienen que entrar dentro de la piscina a los vestuarios que están pues con otro tipo de condiciones que los de fuera. Con lo cual, durante el verano, estos servicios públicos de aquí también darían servicio a este solarium de aquí, para que una persona que está aquí tomando el sol pueda acceder de forma directa a unos servicios sin tener que desplazarse hasta dentro de las instalaciones del propio polideportivo. Estos son los aseos, los vestuarios, y estos los aseos. Bueno, este quinto polo, el de las creativas y de ocio, sobre todo en el ámbito juvenil infantil, lo ubicamos, o la propuesta sería ubicarlo en el Gaztegune. En este momento el Gaztegune ya cuenta con algún servicio para una franja de edad más concreta, y la pretensión es que en el Gaztegune convivan diversas sinergias de distintos tipos de personas, incluso de distintas edades. A día de hoy, estas son las plantas actuales del Gaztegune. La propuesta iría un poco por aquí. Mantendríamos la zona técnica donde está la caldera del edificio y demás, y el resto de instalaciones, los servicios que en este caso ya están adaptados y se pueden mantener, y las zonas de comunicaciones verticales, la escalera de comunicación y el hueco del ascensor, porque a pesar de que esté dibujado, en su día se dejó la previsión, pero no hay ascensor, está la posibilidad de ponerlo. Y el resto. Como decíamos, hay un servicio que se centra sobre todo en los menores, igual no acierto, Igor, la edad exacta, entre 8 y 15 años principalmente son los usuarios, bueno, 12 y 17, no acertado, 12 y 17 son los usuarios con mayor utilización del Gaztegune, pero también vemos que hay demanda de edades superiores a partir de 17 para también poder hacer utilización de locales municipales, no en las mismas condiciones en las que puede funcionar ahora mismo lo que es el servicio de Gaztegune, que dependiendo del área de juventud del ayuntamiento también se gestiona a través de una empresa, en este caso Susperguincha, que es la que lleva la actividad diaria y lleva consigo una actividad más de acompañamiento también y monitorizada de lo que es la actividad de los jóvenes en este edificio. Sí compartimos que este edificio puede quedar sobredimensionado para lo que hoy en día es la actividad del Gaztegune. Entonces, la propuesta va un poco en compartir esto, pero manteniendo el servicio que hoy se presta en el Gaztegune, que es de una alta valoración tanto por los usuarios como por las familias de los propios usuarios, y que creemos es un servicio con calidad que se presta y que se debería mantener. Ese servicio lo pretenderíamos ubicar en esta zona del Gaztegune, con posible comunicación también con el resto de espacios a través de aquí, y con un acceso individualizado para estas zonas con esos metros cuadrados. Meter también un servicio que de algún modo ya existe, pero que hay que mejorarlo y que se pudiera ampliar, con lo cual proponemos pasar de 2 salas de ensayo para distintos grupos de música del municipio a tener 3 salas de ensayo,
mejorar las condiciones. De hecho, ahora también se va a acometer una obra para el arreglo de los pesebres de todo el Gaztegune para esos problemas de humedad que puede haber en algunas zonas, y habilitar esa tercera sala de ensayos, incluso que pudiera haber una cuarta que sirva también de sala de ensayo, además de poder estar habilitado con posibilidad de grabación de maquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Además de una sala como almacén que pueda permitir también a los usuarios de esta zona el poder depositar ahí pues, distintos objetos que no tengan que andar llevando y trayendo continuamente todos los días. Esa flecha roja indicaría que esta zona también pudiera tener un acceso individualizado para que esta zona, independientemente del funcionamiento o no funcionamiento del resto del edificio, esté en funcionamiento, ¿vale? Con entrada y salida directa desde ahí. La idea para todos los edificios, luego lo que iba a comentar en el de Abusu, pero para todos los edificios con el tiempo se vayan sumando todos a medida que vayamos cerrando las actuaciones en todos a ese sistema de control de accesos y de aperturas y cierres que tiene el nuevo ayuntamiento, en el cual no se utilizan llaves sino tarjetas con permisos, lo cual posibilita que a los distintos usuarios se les pueda dar tarjetas con los permisos exactos para solo los locales en los que tiene que actuar y, por tanto, puede utilizar esos locales fuera de los horarios habituales, siempre, evidentemente, bajo la responsabilidad y con esa seguridad que da el saber quién es la persona que accede en cada momento. Y luego queda un espacio en el que le hemos llamado área común polivalente y un espacio de almacén general en esta planta baja, que también cuenta con un acceso individualizado desde el exterior, también puede ser compartimentado, y a la vez las tres zonas que pintamos en esta planta baja pueden quedarse estancas o pueden compartirse porque veis que hay comunicaciones entre las tres, con acceso directo para las tres, y que esta puede servir de apoyo a todos los usos. Puede servir de una zona para pequeños conciertos para las personas que ensayan en estas zonas, puede servir para alguna actividad que requiera de más espacio para las personas de la zona del Gaztegune, tal y como está planteado hoy en día, y puede servir también para una zona de reunión y de organización de actos culturales, charlas, eventos y demás, para usuarios que lo que proponemos es que utilicen toda la segunda planta de este edificio, que pretendemos que también entre para distintas asociaciones del ámbito juvenil o que asociaciones del ámbito juvenil que quieran acceder a un local municipal en el que tengan aquí no el monitoreo de una empresa o de un monitor, sino que dispongan del local, que puedan administrar ello dentro claramente de unas normas cívicas obvias dentro de un edificio público y demás, pero que pueda permitirles organizarse como quieran. Nosotros hemos pintado, sin más, como el espacio disponible, y que luego los espacios se podrían adaptar a las necesidades en función de los usos que se le quieran dar y del número de usuarios que quiera hacer utilización de esta parte alta y de esa parte común en la zona inferior, que sería para todos los usuarios, esos tres tipos de usuario que creemos puede dar cabida en este edificio del Gaztegune. Este sería el resumen de las dos plantas. Y, por último, el centro sociocultural en Abusu, en el que no lo hemos puesto en un área concreta, en un polo de actividad concreta, sino que lo hemos puesto en las 5 porque al final es el único edificio con el que cuenta el ayuntamiento en Abusu, y por tanto pues todas las actuaciones que en Abusu vamos haciendo se albergan en este edificio, que ha sacado en el diagnóstico pues una puntuación bastante alta en cuanto a adecuación de espacios y demás. Aquí la demanda se centra más en otros aspectos, como puede ser el horario, y no tanto del centro, que abre desde 8 de la mañana a 9 de la noche, con lo cual el horario a diario es más o menos extenso, sino hablando más en cuanto a fines de semana, incluso a nocturno, porque aquí se da una casuística que el ascensor del propio edificio hace de ascensor de comunicación entre la parte baja y la parte alta del barrio, y concretamente para los vecinos de Oyargan, que les evita tener que subir unas escaleras o unas rampas considerables para llegar a la pasarela que da acceso al barrio de Oyargan, con lo cual es un ascensor muy utilizado.
En ese sentido, la propuesta en este edificio es más sencilla, no hay actuaciones de nueva obra y demás, salvo alguna pequeña que veremos ahora. Lo que se propone es poner ese tipo de cerraduras que decíamos que permite accesos fuera de horarios y demás, y sectorizar una parte de la planta baja para que durante el día esa tenga el mismo uso que hoy, y en los momentos en el que el centro sociocultural no está en funcionamiento, esa estanqueidad haga que una persona pueda entrar aquí, pueda acceder al ascensor y a las escaleras para salvar ese desnivel que tiene la orografía en esta zona, pero no puede acceder a ninguna otra parte del edificio. Con lo cual, podría haber un tránsito interno hacia el ascensor arriba y abajo, pero no evitamos el tránsito a otras zonas del edificio. Esta sectorización sería tanto en la planta baja como en el resto de plantas, obviamente, para hacer esa comunicación vertical estanca en todo el edificio. Y la última pequeña actuación sería habilitar en esa zona azul, es un cuarto que a día de hoy no tiene uso, en el que vamos a habilitar el despacho de la Policía Municipal para cuando tiene que coger denuncias y demás en el barrio de Abusu. Pues ahora mismo lo hace en las instalaciones del Servicio de Atención Ciudadana, pero eso conlleva que en algunos casos, por el tema de la confidencialidad y demás, pues las personas que tengan allí, mientras están cogiendo la denuncia, tengan que salir del local. Entonces vamos a habilitar este espacio para que allí la policía tenga su centro de operaciones en el barrio de Abusu. Esta es una medida que ya está en marcha. Vale. Este sería un poco la propuesta que lanzamos y que, como decía al principio, es un borrador precisamente para contrastar. Veis lo que hablábamos un poco, la diferencia entre lo que es poner parches o llenar un habitáculo y lo que entendemos que es una reflexión más estratégica, que es la que hemos hecho con esta fase de diagnóstico, en la que no estamos hablando de este teatro en exclusiva, sino que estamos hablando de las implicaciones que cualquiera de los servicios y cualquiera de los edificios municipales de este ayuntamiento o de este municipio tiene para la vida social, deportiva, cultural, etcétera, de toda la ciudadanía y de todos los usuarios y usuarias, y que muchas veces están mucho más interrelacionados de lo que creemos. Lo que os decía, la propuesta iba por ahí, ordenar los usos con esos polos de actividades, y hoy es cuando empieza esa fase de contraste, con lo cual, a partir de ahora, siguientes pasos, los he pasado un poco rápido antes en las primeras diapositivas, pero ahora Javier, que es un poco el que más va a estar en esta fase de participación, os explica un poco mejor cuáles son los siguientes pasos y cómo se va a estructurar toda esa fase de contraste de la propuesta durante las próximas fechas. Arrastion, danori. Bueno, bai, alkateak hasieran azaldu ditu hori parte hartze prozesutik martxan jarriko diren pausuak, tresnak, baina orain errepikatuko ditut hori danok hori buruan eukitzeko kezkatzen dugulako pila bat hori prozesua, parte hartze prozesua. Os decía, muchas y muchos de vosotros hemos hablado durante esa fase de diagnóstico, y en ese sentido una de mis mayores preocupaciones, en este caso como responsable del proceso de participación, era precisamente ese, que todas aquellas personas que quieran de alguna manera aportar sugerencias, ideas, necesidades, etcétera, que tuvieran los canales suficientes para poder hacerlo. En ese sentido, el proceso de participación que hemos diseñado para esta segunda fase es prácticamente una réplica del anterior. En ese sentido, os voy a trasladar cuáles son los fundamentos del mismo y que tienen que ver precisamente con eso, con una cuestión mucho más de diálogo, de tratar de volver a estar permanentemente en contacto con todas vosotros y vosotros, por supuesto. Y no solamente yo, doy por hecho que tanto el alcalde como, en este caso, Josechu, como responsable técnico, también tendrán la puerta de sus despachos abiertas. Pero bueno, esa parte me parece fundamental, más allá, evidentemente, de todo lo que ahora os vamos a contar. Primero, y muy importante, vamos a poner soporte documental en todos los equipamientos, unos soportes documentales con toda esta información en unos paneles grandes en tamaño A0 para que durante 3 semanas
podamos verlos de forma tranquila, podamos analizarlos, etcétera, etcétera. Como os digo, estos paneles informativos los vamos a tener en todos los equipamientos y, por tanto, en ese sentido, siempre que os acercáis a cualquiera de ellos vais a tener la información disponible. Esos paneles, además, van a estar acompañados de urnas, como hicimos la vez anterior, unas urnas en las que, bueno, con una serie de cuestionarios que tendréis ahí a vuestra disposición, podréis trasladarnos todas aquellas dudas, todas aquellas sugerencias, aportaciones, críticas, etcétera, etcétera, que con respecto a este borrador consideréis oportunas, ¿de acuerdo? Esta documentación, estos soportes, vamos a decir, físicos y también los propios cuestionarios, además de estar de forma física, como os digo, en los diferentes equipamientos, también van a estar todos en la página web. Toda la documentación va a estar en la página web a partir del lunes, previsiblemente, si los informáticos nos echan una mano, y ahí podréis descargaros toda esta información, toda la documentación, porque es fundamental para poder, de alguna manera, aportar y opinar, tener información previa, ¿vale? Bueno, si no están el lunes porque no ha sido posible informáticamente, se alargará el plazo de propuesta, de decir, no le vamos a quitar días. Bien, además de todo lo que tiene que ver con la información, los soportes documentales, todo lo que podamos colgar en la web, también hemos pensado que sería importante organizar una serie de charlas explicativas, monográficas, en cada uno de los equipamientos que forma parte del proyecto. Ya os trasladaremos públicamente, lo publicaremos también en la web y por todos los canales que tenemos a nuestra disposición para deciros exactamente qué días y a qué horas vamos a estar, en este caso, tanto Joséchu como yo, para volveros otra vez a contar lo que hoy os hemos trasladado, no solamente a vosotras y vosotros, sino al conjunto de la ciudadanía, ¿vale? A todas aquellas personas que estén interesadas. En esas charlas monográficas explicativas, el día que, por ejemplo, organicemos en el polideportivo, hablaremos evidentemente sobre todo el polideportivo, pero siempre sin perder lo que es la visión global de todo el proyecto, ¿de acuerdo? Y eso lo haremos, pues eso, en días diferentes, a horas determinadas, para que, bueno, pues la mayoría de personas que estéis interesadas podáis acudir a todas ellas, ¿de acuerdo? Y luego lo que os decía, el contacto fundamental, el contacto personal, el contacto con todos los grupos de interés, como ya hicimos en la primera fase, tanto con los colectivos, como con los clubes, como con las asociaciones, nuevamente para poder otra vez contrastar de primera mano, si bien lo que hacíamos en aquel momento, antes de verano, fundamentalmente, donde nos duele, qué es lo que consideramos que es bastante mejorable, bueno, pues ahora ya sobre una propuesta, un borrador, tratar de plantear posibles mejoras o incluso órdagos. Quiero decir que es un borrador, como bien se comentaba, y lo que tenemos que hacer es, si de alguna manera, analizar si responde a ese diagnóstico que elaboramos en su momento esta propuesta y si en ese sentido da solución a lo que entonces planteábamos, ¿de acuerdo? También vamos a estar con los partidos políticos que tienen representación municipal. Esta mañana, después de la rueda de prensa, hemos estado en junta de portavoces, pero de forma individualizada volveremos a estar con todos los partidos políticos también para, de primera mano, solventar cuantas cuestiones consideréis oportunas. Lo mismo haremos, en este caso, con los técnicos y técnicas municipales, que son, de alguna manera, las personas que viven en el día a día toda la situación de estos equipamientos. También con las empresas que ahora prestan estos servicios, tanto en Gastegune, Polideportivo, etcétera, ¿de acuerdo? Y fundamentalmente esa es la parte que tiene que ver con la participación. Evidentemente los canales están absolutamente abiertos. Yo creo que si no es así os lo traslado, mi móvil siempre estará abierto, mi dirección de correo tenéis en el ayuntamiento tanto a Joséchu como al propio Asier, y siempre que cualquiera de vosotros tengáis intención, queráis aportar cualquier cuestión, por favor, hacerlo. Los canales yo creo que están lo suficientemente abiertos y publicitados como para que así sea, que no se os quede nada en el tintero. Y en ese sentido, yo en este caso como responsable del proceso estoy preocupado, ocupado y para eso estoy, a vuestra entera disposición para aclarar cuantas dudas consideréis, porque como vuelvo a repetir y quiero ser muy pesado, esto no deja de ser un borrador. En términos de plazos, comentábamos, planteamos que los paneles, todo lo que es este proceso, nos pueda llevar 3 semanas, un mes más o menos. En principio hemos establecido 3 semanas en función de la disponibilidad de la información, en este caso en la página web y los propios paneles. Si así se considera, evidentemente, se estirará ese plazo de exposición, por supuesto que sí, pero sobre todo durante este plazo, construcción, aportaciones, sugerencias, críticas, etcétera.
Una vez que ya recojamos toda esta información, nuevamente haremos un documento en el que recogeremos fundamentalmente todas esas aportaciones, todas esas sugerencias. Y ese documento, lo mismo que hicimos en la fase de diagnóstico, se lo entregaremos en este caso al equipo técnico redactor para que analice, en su caso, las posibles aportaciones, si bueno, pues se fundamentan, si tienen sentido, si se pueden integrar técnicamente, si no es posible, etcétera, etcétera, de cara a ya tener un documento definitivo de plan. Documento que no solamente contendrá, evidentemente, todos estos contenidos o los que tengan que ser, que acabamos de ver, sino también un plan de etapas en el que se priorizarán las diferentes actuaciones, así como un plan económico, una estimación presupuestaria de lo que, de alguna manera, va a suponer la intervención en todos estos equipamientos. ¿De acuerdo? Os habéis quedado mudos. Sí, y no hemos hablado porque eso creo que lo hemos hablado ya no una ni dos, sino más de 5 o 10 veces directamente con la Asociación de Patinaje y con otras personas. La pista esa, la PP2, es nueva. Esa pista se hizo nueva el año pasado. Esa pista hemos tratado de explicar no una, sino una y 100 veces que no es una pista exclusivamente de patinaje, y que en este caso creemos que en esa pista, no siendo un parquet, obviamente que no es un parquet, es posible patinar. De hecho, se está patinando. No es posible hacer competiciones oficiales porque no da las distancias, pero como en otros tantos sitios, y creemos que sí se puede patinar en unas ciertas condiciones. Esa pista tiene una convivencia con otro tipo de actividades en los que el modificar ese suelo, lo que le beneficia al patinaje, iba a decir estorba, no estorba, sino que perjudica al resto de actividades, como pueden ser tanto las actividades que se alquilan, como las propias en horario escolar, como las propias del baloncesto, como las propias de otro sinfín de actividades que se realizan en esas pistas. Creemos que la realización del patinaje en esa que está no es la mejor, pero tampoco es la peor, y se puede patinar en esas pistas, como digo, porque de hecho se está haciendo, y para ocasiones en las que es necesario algo más así, siempre ha estado a vuestra disposición para cualquier evento el frontón municipal, que también lo podéis reservar para esas actuaciones en las que hay un patinaje. Incluso en la última reunión que vosotros mismos tuvisteis con la concejala de deportes, también se os dijo que al final del Lombo tenemos unas pistas en las que el suelo de esas pistas es de un pulido mayor que el de esa PP2 y que también tienen una mayor disponibilidad por los usos. Con lo cual entendemos que esa posibilidad de realizar el patinaje en este municipio sí está cubierta, no en las mejores condiciones, pero sí que entendemos que esa pista, la PP2, no es conveniente hacerla una pista propiamente de patinaje por el resto de usos que tiene también, que tienen que convivir en esas. No es la mejor de las situaciones para el patinaje, supongo que tampoco es la mejor de las soluciones para el baloncesto, ni para el fútbol, ni para la escuela. Ahora bien, lo que sí creemos que es la mejor de las soluciones para la convivencia de todas esas actuaciones en esa pista. Bueno, no sé si tú crees que se hayan quejado. En la pista anterior el Ayuntamiento ha pagado varias indemnizaciones, la última de 7.000 euros, precisamente porque patinaba. Y entonces, cuando ha habido o hay cualquier entrada de una mínima agua o una mínima gota de agua, una pista de patinaje pura y dura que daba muchísimos problemas con cualquier actividad de la que estaba. Ahí está Juan Carlos, que es una de las personas que lleva el polideportivo y que te puede decir el innumerable número de quejas que ha habido en esa pista porque patinaba demasiado. Entonces, a esa pista se le ha hecho una superficie precisamente para que se pueda patinar, pero para que no patine a los que van andando.
Entonces, evidentemente, no es una pista de patinaje, es una pista en la que se puede patinar, como otras tantas actuaciones que tenemos en otros sitios en las que hemos adecuado tanto los bailes, por ejemplo, como decía antes, el Lombo Areto aquí arriba no era una sala de baile, pero era una sala adecuada para baile. A donde se propone que vayan las danzas, por ejemplo, no es una sala de baile, pero entendemos que es un local un poquitín más adecuado. La pista, la BP2, le pasa un poco lo mismo. Las actuaciones que había hasta ahora con la pista pulida anterior, al patinaje le podría venir algo mejor, pero al resto de usuarios, que son muchos más que los que lo utilizan en el patinaje, le venían muchísimo peor, con lo cual el número de quejas era todavía superior al que están ahora. Esto no una vez, yo en persona por lo menos lo he hablado 3, 4 o 5 veces con la presidenta del club en mi despacho y en otras adecuaciones, con gente del club. Hace menos de 2 meses creo que la propia concejala de deportes estuvo con alguna persona de vuestra asociación en la que estuvisteis hablando de esto y demás, y la postura del ayuntamiento en este momento es esa, y es así de clara. Y efectivamente, en algún momento el club de patinaje, la propia presidenta Eva, creo que es la presidenta Eva, aparte de entrenadora, me decía en algún momento que el año pasado querían hacer el campeonato nacional de patinaje en Arrigorriaga. El campeonato nacional, sí, como en otros tantos pueblos. No se puede hacer el campeonato nacional porque no había una pista que cumpla las medidas oficiales de una pista de patinaje y demás. Tal. Dijimos, bueno, en el frontón no cumple las pistas. Dijeron, no, el frontón tampoco cumple la distancia. Bueno, pues lo que no creemos oportuno es que para el club de patinaje hacer una pista ad hoc nueva con medidas de patinaje en Arrigorriaga, porque tampoco pues, se puede albergar la final de la Champions. Y es así. Entonces, siento decirlo, pero el club de patinaje, pues igual lo que no puede albergar es el Campeonato Nacional de España de patinaje, porque el ayuntamiento no dispone de un campo de patinaje con medidas oficiales. Pues lo siento. Bueno. Pues el suelo, pero si no vale, entonces la conclusión es que en Arrigorriaga el Campeonato Nacional de Patinaje de Clubes no se puede realizar. Podrás realizar otro tipo de exhibiciones como se están realizando, o certámenes o demás, pero no el Campeonato Nacional. Pues tampoco, pues tendrán que organizarse, el Campeonato de Euskadi se tendrá que organizar en otro municipio. Porque tiene otro tipo de usuarios y otro tipo de actos y otro tipo de condiciones del resto de las instalaciones. E insisto, creemos que para el patinaje, al nivel que estamos hablando, efectivamente, para hacer un patinaje profesional, no vale esa pista. Entendemos que no estamos hablando de un club profesional de patinaje, que estamos hablando de un deporte escolar y de un club de patinaje de deporte escolar, que del mismo modo que la federación nos ha dicho que no puede traer el campeonato de Euskadi a esa pista, por otro lado sí que ha traído, resulta, unos cursos de tecnificación y demás que ha hecho en esa pista, y han patinado en esa pista, y ahí no ha habido problema, con lo cual entendemos, y vuelvo a decirlo, que hoy en día no se justificaría construir una pista ad hoc para patinaje en ese espacio. ¿Por qué? Porque serían muchas más las asociaciones, los clubes y los actos perjudicados que los beneficiados, teniendo en cuenta que eso no significa que tú no puedas patinar en ningún sitio del municipio, sino que tienes tanto esa pista como la zona del Lombo a disposición para poder patinar en la medida que creas conveniente. Pues precisamente como para la situación de las goteras son actuaciones de muchísimo más calado, es otra de los temas que también condiciona cuál es la mejor superficie del suelo de abajo. Y la mejor superficie del suelo de abajo, precisamente porque es una estructura con mucho tiempo y que cuando quitas una gotera, que alguna ya se ha quitado, sale otra, pasa lo mismo, y cada día estás en un lado o en otro. Una pista como la que tiene en este momento, a pesar de las goteras, permite que esa pista tenga utilización. Y si no fuera así, esa pista cada vez que hay goteras queda inhabilitada. Como vivimos en un país que tiene la costumbre de llover de forma más o menos regular, entendemos que la pista que está en este momento es mucho más adecuada para ese equipamiento que una pista muchísimo más pulida que esa. Sí.
Vale, bueno, creo que es un poco aparte del tema, del tema del ascensor, pero bueno, te contesto rápido, ya que me lo has preguntado, pero bueno, eso sería un poco más o de haberme llamado directamente o de los foros. Te contesto, efectivamente, durante una temporada y últimamente sobre todo el ascensor está dando muchísimos problemas. El equipo técnico no está siendo capaz de buscarle concretamente, e incluso también parece que le están entrando o le ha entrado algún tema de agua. Nos hemos reunido ya hace una semana de urgencia con todos estos técnicos que están atendiendo los servicios y que están continuamente viniendo. Y bueno, a día de hoy lo que te puedo decir es que la decisión que se ha tomado es que se va a renovar el ascensor en su totalidad. Vamos a cambiar toda la instalación, toda la cabina, puertas, botoneras, etcétera, y conseguir la estanqueidad total. Ya se ha encargado toda esta actuación y nos han dado un plazo de actuación que tendremos que sufrir todavía. El plazo para la fabricación de puertas, etcétera, ad hoc para ese ascensor de 12 semanas en el peor de los casos, según nos han dicho. Están encargadas desde hace una semana, pues esperemos que esa sea la solución para que ese ascensor tenga las averías normales de un ascensor y no las que está teniendo últimamente, sobre todo. De nada. Muy bien, pues bueno, agradeceros a todos la presencia, el interés, porque al final vosotros sois los que y vosotras los que el día a día estáis en este tipo de instalaciones y en este tipo de equipamientos, dándole vida a los propios equipamientos, y que esto era solo la presentación. Os animamos eso a tomar parte y hacer que todas aquellas cosas que veáis bien, mal o lo que sea, nos las comuniquéis. Eskerrik asko y pasar buen día.